Nuestro tema es el aborto y mi grupo está conformado por Adriana Rojas, mi persona, Marcelis Vázquez, Vianney Pérez y Juliet Arias. El aborto o interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental que consiste en realizar un procedimiento para ponerle fin de manera consciente a un embarazo en curso. Muchos países son restrictivos sobre esta práctica, lo que hace que algunas mujeres busquen interrumpir su embarazo de forma ilegal en lugares que no necesiten cumplir con regularidades ni condiciones de sanidad, poniendo en grave peligro su vida, su integridad y su salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos. El aborto en Colombia. Desde el 2006, la Corte Constitucional en Colombia abrió la puerta al IVES, permitiendo realizar el procedimiento cuando se incurra en alguna de estas tres circunstancias. Cuando el aborto pone en peligro la vida física o mental de la mujer o su vida. Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero. Entre los tipos de aborto tenemos lo que es el aborto inducido, el aborto indirecto, el aborto selectivo y el aborto terapéutico. Entre el aborto inducido, este consiste en provocar la muerte del embrión o feto. Puede tratarse de un aborto terapéutico. Y el aborto indirecto es cuando se realiza desde razones médicas. El aborto selectivo es la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se realiza por decisión de la mujer. El aborto terapéutico, o también llamado aborto natural, es aquel que no es provocado intencionalmente. La causa más frecuente es la muerte fetal por anomalías congénitas del feto, frecuentemente genéticas. En otros casos se debe a anormalidades del tracto reproductivo o de enfermedades sistemáticas de la madre o enfermedades infecciosas. Cuando la edad estacional es superior a 22 semanas, o en el peso del feto supera los 500 gramos, se habla de muerte fetal. Entre los signos y síntomas se encuentra el sangrado vaginal anormal, por el cual se tiene que ser valorado por su ginecólogo y verificar que no queden restos placentarios. Mi nombre es Juliet Arias. Yo les voy a hablar acerca del aborto terapéutico. Este es la interrupción provocada del desarrollo fetal. A diferencia del aborto inducido, a este le preceden razones estrictamente médicas. Entre estos motivos cabe si la salud de la madre se encuentra directamente comprometida con dicho embarazo, o en caso si la vida de la madre corre riesgos. Es importante diferenciar el aborto terapéutico del inducido, ya que en el segundo influyen más factores socioeconómicos, como ser producto de una violación o tener la incapacidad de solvencia económica. Causas del aborto. Los motivos por los que se produce un aborto son muy amplios y en muchas ocasiones incluso se desconocen. Para clasificarlos se distinguen dos categorías. La primera de ellas son causas maternas. En este caso, las causas se asocian a problemas relacionados con la madre. Entre ellos se encuentran trastornos en el desarrollo de la placenta, deformidades o tumores en el cuello uterino, traumatismos producidos por alguna caída, enfermedades sistemáticas como diabetes e hipertensión, insuficiencia del cuerpo lúteo, consumo excesivo de cafeína, abuso de sustancias nocivas como alcohol, drogas o tabaco. La segunda causa de ellas son las causas paternas, que son los problemas que se asocian al padre. Suelen estar relacionados con alteraciones genéticas o algún tipo de anomalías en el esperma. Riesgos del aborto. El aborto inducido o provocado es la interrupción de un embarazo, ocasionada intencionalmente, ya sea por medicamentos o por una intervención quirúrgica. Aquellas mujeres que viven un aborto provocado sufren como consecuencia diversos trastornos psicológicos. Según la Organización Mundial de la Salud,
El aborto provocado es definido como el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Estas maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona. La salud psicológica y física de la mujer se ve afectada por el aborto de aquel que siempre será para ella a lo largo de su vida su propio hijo, haya o no nacido. Mi nombre es Dianis Pérez Tres Palacios. Yo le voy a hablar acerca de las consecuencias del aborto. Estas son algunas de las características que siguen el trauma psicológico después de un aborto provocado. Una de las consecuencias es que la mujer presenta reacciones de enojo, de tristeza o sentimiento de culpabilidad. Es normal que después de un aborto existan sentimientos fugaces de culpa, tristeza o pérdida. Digo que es fugaz porque en realidad la reacción es de alivio en la mayoría de los casos. También desea castigarse buscando relaciones abusivas o aislándose de sus amigos y familia. Algunas mujeres también experimentan anorexia nerviosa y dejan de comer porque se sienten gordas aun cuando están delgadas. Experimentan insomnio, pensamiento de aborto o en el bebé. Pierden la capacidad de concentrarse en sus estudios o en el trabajo. También tienen planteamientos suicidas e intentos de suicidio. Pueden terminar en suicidarse pues no logran superar el dolor emocional de haber abortado. Y séptima, sienten la necesidad de reemplazar al niño abortado y tratan de embarazarse nuevamente con el fin que un nuevo bebé reemplace al que fue abortado. Aspectos importantes del aborto. El aborto es un tema muy controvertido en la sociedad, ya que es uno de los problemas que enfrentamos en nuestro país y en todo el mundo. Uno de los temas más polémicos en la sociedad durante los últimos años ha sido el aborto provocado. En estos últimos años se ha dado un claro proceso de despenalización de la práctica, tanto en los países de nuestro ámbito cultural como en otros muchos. El aborto se da por la falta de información que se debe tener y que debemos obtener en nuestra casa y en la escuela. Recibimos información de otro tipo que no nos beneficia en nada y aún así, sabiendo que no es para un beneficio, la seguimos obteniendo. Sin embargo, no nos ayudamos en tener información importante sobre la vida, ya que para mucha gente con el que estemos en este mundo es más que suficiente. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que siguen estando dentro de la madre? Ellos no se pueden defender. No nos pueden decir qué quieren ellos. El juicio moral del aborto. El aborto provoca generalmente una reacción moral en nombre del derecho fundamental a la vida. Pero la vida humana, ¿qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo se describe? De esta manera, el juicio moral sobre el aborto remite necesariamente consideraciones filosóficas y biológicas. Este juicio moral tiene además connotaciones religiosas, no solo porque las iglesias se han expresado contundentemente sobre el tema, sino porque durante muchos siglos la pregunta filosófica sobre el origen de la vida humana se formulaba en términos de animación del cuerpo. Esto es, de presencia en el cuerpo del alma creada por Dios. Es decir, cuándo y cómo el cuerpo recibe el alma racional, momento a partir del cual empieza el hombre a ser hombre. El aborto genera opiniones contradictorias. Dentro de su contexto intervienen principios éticos, morales, jurídicos, religiosos, médicos, prácticos y de salud pública. No es fácil establecer prioridades entre valores éticos conflictivos. Pero sí es necesario reflexionar sobre principios moralistas y filosóficos de derecho que legalizan la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres y su autonomía como seres individuales. Estudios demuestran que cuando una mujer se practica un aborto, se convierte en una víctima de ella misma. Esta víctima algunas veces carga con la culpa de por vida. Tienen que lograr perdonarse y comenzar de nuevo, dejando atrás el aborto que aunque nunca debió haber tomado lugar, es algo que no puede ser reparado. Mi nombre es Marcevis Vázquez. Yo les voy a hablar de cuál es la opinión religiosa frente
al aborto. Bueno, algunas religiones no se oponen al aborto, estiman que debe permitirse bajo ciertas condiciones. Otras lo dejan a la discreción de las personas que de acuerdo a lo que dicte su conciencia y otras terceras lo condenan totalmente. El trato que se le ha dado al aborto no solo difiere entre las distintas comunidades religiosas, sino que ha suscitado numerosas polémicas en el interior de las mismas. Dichas discusiones han cambiado. Estas disputas nos hacen que el aborto tenga argumentos a favor y en contra, ya que, como sabemos, el aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. En este caso, hablamos de una decisión consciente y responsable, es decir, cuando la madre ha decidido por su propia voluntad no tener al niño que lleva dentro. El aborto siempre ha sido un tema polémico y por esto siempre es motivo de debates entre grupos numerosos de personas o grupos pequeños. Algunos porque están a favor, otros porque están en contra, unos están a favor de la legalización del mismo para ciertos casos y hay otros que quieren la penalización del mismo. Entre los argumentos a favor que tiene el aborto, el más utilizado para defenderlo es el que afirma que la mujer tiene el absoluto derecho de disponer sobre su cuerpo. La libertad de cada persona es inviolable. Por tanto, si la mujer no desea tener un hijo, aunque ya esté embarazada, el Estado debe garantizar ese derecho y por tanto proveerle de una atención necesaria para llevar a cabo el proceso. Otro aspecto respecto a este punto tiene que ver con la relación con la cuestión social. Es decir, o por ejemplo, en los países donde el aborto es penalizado existen una superpoblación que vive en la pobreza y sumado al aspecto sanitario ocasionado por los abortos realizados en hospitales clandestinos. Por tanto, permitir el aborto sería de alguna forma respetar la vida de cada mujer. Y otra de las razones expuestas es que el embrión fecundado en la primera etapa del embarazo no constituye un ser humano, sino una masa sin personalidad. Por tanto, al decidir cortar con su vida, en realidad no se mata a una persona. Por otra parte, tenemos los argumentos en contra, que es la otra cara de la moneda. Es el grupo de personas o las personas que están en contra de despenalizar el aborto. Señalan que el principio de la vida es más importante que el derecho de la madre a disponer de su cuerpo, ya que se trata de proteger la vida de un ser indefenso. Podemos encontrar miles de razones. Proteger la vida, un ser indefenso, va en contra de la religión, va en contra de lo que Dios creó para el mundo, va en contra de tu propio estado físico, mental y psicológico, va en contra de tu salud, va en contra de todo. Entonces este grupo de personas van en contra del aborto sencillamente porque protegen el derecho de la vida desde el momento en que el bebé o el feto fue fecundado. O sea, desde ese instante ya es un ser humano. ¿Y cuál es tu posición frente al tema del aborto? La verdad es que es muy complejo hablar de tomar una postura en un tema tan delicado. Lo primero y fundamental es informarse. El aborto seguirá siendo un tema que siempre generará enfrentamientos entre la sociedad, ya que va a crear una división entre sus detractores y sus defensores. Somos partidarias justamente de que necesitamos una información correcta y sincera acerca de esta práctica, analizar la posición que hay que adoptar, porque pienso que cada persona es libre de tomar las decisiones, pero todo tiene una consecuencia. Por eso es que antes de actuar debemos pensar más allá de, ver más allá de, para no equivocarnos en este tipo de situaciones, no juzgar a la ligera, pero tampoco ser permisivos con el tema. Esperamos que esta exposición haya sido de total agrado para todos
y haber aclarado y despejado sus dudas. Muchas gracias por su atención.